Saludos cordiales amigos, bienvenidos a un nuevo programa desde la plaza. Recordamos que esta es una iniciativa de Gama Visión que busca dar a conocer las propuestas de los candidatos que se elegirán el próximo 24 de marzo. Esta noche estarán con nosotros Pablo Dávalos, candidato a la alcaldía de Quito por Pachacuti. Además, Juan Bermúdez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Libertades Pueblo. Bienvenidos. Pablo Dávalos, economista, 55 años, Movimiento Pachacuti, lista 8. Recibimos de inmediato entonces a Pablo Dávalos, candidato a la alcaldía por Pachacuti. Usted ha decidido participar liderado por este partido. Un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Efectivamente, fíjate tú, estoy ahora del análisis económico y la academia, paso a ponerme en la camiseta de la ciudad. Eso es lo que me llama la atención, porque usted ha sido considerado uno de los analistas más reconocidos de aquí dentro del país y ahora usted está participando por Pachacuti. Le preguntaba, pero ¿usted representa las bases del movimiento indígena? Represento a varios sectores sociales, animalistas, antitaurinos, ecologistas, jóvenes, académicos. Es la confluencia de varios sectores que no encuentran representación, que ven que los otros partidos, los otros representantes no tienen ideas para la ciudad, no tienen futuro para la ciudad. Entonces ellos conversan conmigo, dicen, te apoyamos, Pablo, vamos con nuevas propuestas, vamos con una nueva visión para la ciudad de Quito y aquí me tienes. Usted como analista económico, entiendo que su eje será precisamente el de desarrollo económico de la ciudad. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Sobre todo porque la ciudad económicamente está mal. La ciudad está atravesando un bache financiero y necesitamos expertos en economía que le saquen a la ciudad del bache financiero. Estamos proponiendo el banco de la ciudad, un banco que nos permita manejar la liquidez del municipio, un banco que nos permita entregar créditos, por ejemplo, a baja tasa de interés. ¿Un banco del municipio? Un banco del municipio, un banco municipal. Esa idea ya existe en otras ciudades, existe en Puerto Rico, existe en Brasil, existe un banco que le permita. Pero para eso están los otros bancos del sector privado, del sector público también. Pero un banco privado te entrega crédito hipotecario al 12%. El banco que vamos a crear te va a prestar al 5% a 20 años. ¿Por qué? Porque queremos dinamizar la economía de la ciudad. Pero ¿con qué dinero? ¿Con qué plata? ¿La plata de los contribuyentes? ¿La plata del presupuesto? ¿Con qué dinero van a prestar? Tenemos ahí una cartera vencida, vamos a negociar la cartera vencida, la vamos a poner como capital semilla, vamos a ubicar crédito bilateral, multilateral, a baja tasa de interés para establecer colocación y captación. O sea, en términos económicos tenemos una estructura... ¿Pero no estaría desviándose el municipio de su labor No, porque principal? El municipio, porque recuerda lo que establece la agenda de Hábitat 3, que se desarrolló en esta ciudad. El municipio tiene que ser socio del desarrollo, el municipio tiene que estar con la gente, el municipio tiene que acompañar a la gente y eso es lo que proponemos, un municipio que acompañe, que sea socio, que sea elemento activo si tú quieres. Pero más bien lo que se trata es de descentralizar las actividades. Usted ya no va a pagar al municipio, se va a pagar al banco. Pero en el banco de la ciudad, a su banco. ¿Qué vas a tener? Vas a tener que los microempresarios que ahora reciben créditos al 24%, el Banco de la Ciudad les va a dar créditos al 8%. El Banco de la Ciudad va a establecer colaterales para proteger a los microempresarios. Es decir, una estrategia de empleo, una estrategia de liquidez, una estrategia que le permita a la ciudad resolver los problemas en este momento que está atravesando, ¿no? Vamos a continuar conversando, pero ahora escuchemos cuáles son las inquietudes que recogimos en las calles de Quito. Creo que el proyecto que se quedó pendiente del metro debe agilitarse lo más pronto posible. Lo mismo, la basura es otro gran problema que tienen diferentes urbanizaciones nuestra capital. Bueno, ahí están algunas propuestas, el tema del metro y el tema de la basura, pero usted, sobre este segundo aspecto, usted dice basura cero. ¿Qué significa eso? La basura se ha convertido en uno de los puntos críticos que debe enfrentar la ciudad. Mira, primero lo del metro. Queremos decirle a la ciudadanía, sobre todo a la gente de Carapungo, Calderón, La Bota, Comité del Pueblo, que vamos a extender el metro hasta allá. Vamos a hacer los estudios, vamos a financiar eso, tenemos una estrategia de financiamiento con alianzas público-privadas para que sean estas alianzas las que construyan las estaciones y el municipio construye el túnel, si tú quieres, por donde va a pasar el metro. Vamos a municipalizar el transporte.
¿Qué significa? Municipalizar el transporte, Sí, ¿qué es esto? ¿qué significa eso? Que el municipio asume la gestión, operación y administración de todo el sistema de transporte en la ciudad. Vamos a cambiar los buses de combustión interna por buses eléctricos, porque eso ya lo están haciendo. Guayaquil lo está haciendo. Guayaquil va a empezar un proceso de transición con buses eléctricos. Pero Sao insisto, Paulo, el municipio tendrá Santiago. la capacidad para administrar también, dice usted, Sí, ¿por qué? el transporte. ¿Por qué? ¿Por Porque qué la idea vamos a es hacer que eso? el sector privado también se involucre y pueda hacer un trabajo conjunto. Pues. Por eso el sector privado nos va a ayudar mediante concesiones a hacer las paradas. El sector privado construye las estaciones. Nosotros nos encargamos de la gestión, operación y gestión. ¿Por qué? Porque vamos a negociar eso dentro de lo que se llama mecanismos de desarrollo limpio de Naciones Unidas. Vamos a decirle a Naciones Unidas, Quito va a dejar de emitir más de 1 millón de toneladas de CO2. En consecuencia necesitamos compensaciones. Vamos a vincularle a Quito a todas las estrategias que tienen que ver con el calentamiento global. En ese sentido, nuestra propuesta es de avanzada. Somos los únicos que estamos proponiendo un sistema diferente de transporte. Corredores que atraviesen a toda la ciudad, buses y circuitos que solamente circulen en los barrios recogiendo a la gente y dejándole en paradas multimodales, además, y de integración. Avancemos con los temas. De la basura, basura cero. Significa que la ese es un problema grave de la ciudad. La responsabilidad de la basura es compartida con las empresas, los hogares y el municipio. Tenemos que ser más responsables con la naturaleza, tenemos que limpiar el Machángara, tenemos que limpiar los residuos sólidos, los residuos líquidos. Se va a solucionar el tema tenemos de la que recolección de aprender basura. a reciclar. Vemos los contenedores, vemos la basura regada por ahí. Tenemos que reciclar, tenemos que reducir, tenemos que reutilizar, tenemos que empezar a hacer compostaje, por ejemplo, en los hogares, vincular ese compostaje a los huertos. Ese es un proceso a largo plazo, Sí. Ese es un proceso de Y años, vamos de muchos años. No, es un proceso que empieza con responsabilidad. Los hogares y los jóvenes sobre todo son muy ecologistas. Los hogares necesitan políticas y la ciudad necesita políticas ecológicas y no tenemos ese tipo de políticas. A comprar los vehículos recolectores, alquilarlos, ese fue una discusión bastante compleja que se dio en su Pero momento. necesitamos ser más conscientes. Plástico cero. ¿Por qué tenemos que utilizar plásticos de un solo uso y llenar de plásticos la ciudad? Hay iniciativas ya en ese sentido. Por eso, entonces recojamos esas iniciativas, hagámosle parte de una integración, si tú quieres, de una responsabilidad conjunta. La basura, la forma por la cual tratamos la basura, es una responsabilidad de empresas, es una responsabilidad de hogares, es una responsabilidad del municipio. Tenemos que limpiar la ciudad. Esta ciudad tiene que ser limpia, esta ciudad tiene que ser resplandeciente. Hablemos de otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la migración que está llegando de dentro y de fuera del país. Tenemos que respetar la Constitución. La Constitución nos establece que dentro de lo que significa la migración necesitamos, uno, garantizar los derechos constitucionales de los migrantes, porque tenemos migración interna y migración externa. Tenemos que ver la forma, si tú quieres, de inserción, integración y cuando decidan regresar a sus países, la forma que regresen a sus países de hogar o a sus provincias, ¿no? Pero tenemos que ser generosos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser lo que siempre hemos sido. Vamos a escuchar otras inquietudes recogidas en las calles de Quito. La inseguridad de la ciudad, la recolección de basura, que implica un problema sanitario gravísimo, el problema de transporte y otro que de los graves problemas del estado de las calles de la ciudad. Me quedo con inseguridad. ¿Cómo enfrentar el tema de la inseguridad en la capital? Con estrategias conjuntas con el gobierno nacional, con estrategias conjuntas con la ciudadanía, podemos utilizar, por ejemplo, los celulares con botones de pánico en los celulares, con paradas de buses que sean también puntos estratégicos en los barrios, con iluminación, botones de pánico, conexión, wifi en las paradas, que existan paradas en todos los barrios con buses eléctricos y sobre todo con ciudadanización, con que la ciudadanía se apodere de estos temas. ¿No? Al final y todo pasa con equidad, porque recuerda que muchos de los problemas sociales tienen que ver con la equidad social. Tenemos que hacer de Quito una ciudad más equitativa, más justa, más solidaria, ¿no? Al final todo pasa también por un manejo económico, un manejo del dinero, de los recursos que se tiene. Usted ha planteado una serie de propuestas, pero al final el municipio tiene la capacidad de gestión para realizar todas estas obras que usted menciona. Sí, Usted como economista le pregunto. por pues. supuesto, ¿no?
El Banco de la Ciudad es una herramienta clave porque el Banco de la Ciudad nos va a permitir tener liquidez, nos va a permitir tener instrumentos financieros de liquidez, por ejemplo, bonos de desarrollo local, por ejemplo, operaciones de cartera, por ejemplo, operaciones con las bolsas de valores. El Banco de la Ciudad es una idea potente, es una de las ideas más importantes y creo yo somos los únicos que estamos proponiendo eso. Le decimos a la ciudadanía, no es demagogia, otras ciudades lo tienen. Yo soy economista, soy PhD en economía, ¿El sé lo que estoy municipio de proponiendo. Quito necesita un economista o necesita un administrador? Un economista, eso es definitivo. Un economista porque los economistas Pero tenemos... ya nos dirigió el país un economista. ¿Cómo? No, un economista para la ciudad. Han elegido Porque lo economistas, que dice es que se abogados, necesitaría un etcétera. administrador, alguien que sepa administrar. No, necesitamos alguien que le dé soluciones de largo plazo a la ciudad. No necesitas solo un administrador. Además de ser administrador, necesitas proponer visiones de futuro. Es el siglo XXI el que se nos viene, el siglo de la inteligencia artificial, el siglo del Internet de las cosas. Y necesitamos un economista con visión de siglo XXI, con visión de cómo integrar a la ciudad a las tecnologías blockchain, a las tecnologías de inteligencia artificial, a las tecnologías que significan, qué sé yo, la big data, etcétera. Y eso somos nosotros, los economistas que estamos pensando cómo es el siglo XXI, cómo es la globalización. Eso necesita la Temas ciudad. que nos preocupan, se nos acaba el tiempo, pico y placa. ¿Qué haría con el pico y placa? Cuando tengamos la municipalización del transporte, la gente va a optar por costo de oportunidad, utilizar el sistema de transporte público y vamos a descongestionar las ciudades, porque el transporte privado a nivel de auto no es una solución. Se va a eliminar, se va a mantener, se va a extender. Mantenemos el pico y placa, pero vamos a entrar en un acuerdo de la ciudad que de aquí en unos 15 o 20 años el 90% de autos que circulen sean eléctricos, ¿no? Vamos a mantener el Regularización de los taxis, ese también es otro problema. Y el tema de apoyar. las aplicaciones estas por internet que también genera malestar entre los taxistas. Mira, no podemos oponernos a las plataformas, pero tenemos que apoyar a los taxistas, ¿no? Tenemos que apoyar a través de crédito, a través de cambio de unidades, por ejemplo, por unidades eléctricas, a través de la generación de plataformas, seguridad social. Son actores que viven en la ciudad y las plataformas no podemos prohibirlas. Las plataformas están ahí, es un derecho de la ciudadanía a escoger su plataforma, entonces no podemos tocar eso, pero sí podemos pensar en mecanismos de regularización, eso sí, ¿no? Finalmente, el tema del control del espacio público. Vemos que hay vendedores ambulantes, hay comerciantes informales. ¿Cómo enfrentar el problema? Necesitamos ordenar el espacio, hay que respetar la ciudad, no podemos tener vendedores ambulantes por todos los espacios, hay que respetar la carita de Dios, hay que cuidar esta ciudad tan linda, tan generosa. Necesitamos, y eso le quiero decir a los quiteños son los que viven, luchan, sueñan en esta ciudad, no solo los que nacen aquí, decirles que vamos a cuidar esta ciudad, la vamos a proteger y la vamos a llevar al siglo XXI. Gracias a Pablo Dávalos, candidato a la alcaldía de Quito por Pachacuti. Nosotros regresamos con más.